Esta es Clara y en una noche de tormenta, salvó a un hombre inconsciente de un coche destrozado, sin saber que él era uno de los hombres más ricos del país. Lo cuidó con todo el corazón, sin imaginar que estaba abriendo las puertas de su casa. Why to Sue Alma, a un desconocido que ocultaba un secreto capaz de poner su vida patas arriba. Pero hay un detalle en si ella hubiera descubierto la verdad demasiado pronto. El amor no habría tenido oportunidad de nacer. Esta es la historia de cómo una enfermera de un pueblo pequeño salvó a un CEO y casi terminó con el corazón hecho pedazos por eso. La noche había llegado antes de lo esperado en aquel pequeño pueblo escondido entre colinas silenciosas y caminos desiertos. El cielo, oscurecido por nubes pesadas, rasgaba el silencio con truenos distantes que hacían vibrar las ventanas de la casa de Clara en la lluvia. Caía con furia, lavando el mundo como si intentara borrar algo mucho más profundo que polvo y hojas secas. Clara, sentada en su sillón favorito, leía un libro bajo la luz amarillenta de una lámpara. Estaba de vacaciones en casa, tras meses agotadores en el hospital donde trabajaba como enfermera. Aquellos días serían de descanso, lejos de los pasillos fríos y las alarmas incesantes de la UCI entero. Esa noche, el descanso fue interrumpido. Un sonido cortó el rugido de la tormenta. No fue el estruendo de un trueno, sino un ruido seco, abrupto, un impacto, como si algo pesado hubiera chocado violentamente contra madera o metal. Se levantó de inmediato. La adrenalina recorrió su cuerpo antes de que pudiera razonar. Corrió hacia la ventana delantera y apenas pudo ver algo más allá de la cortina de agua, pero lo suficiente en luces apagadas, entre los árboles y una silueta metálica retorcida. Sin pensarlo, tomó su impermeable y salió. La tormenta era brutal. El agua corría en torrentes, el viento azotaba su rostro y los truenos hacían vibrar el suelo. Pero Clara avanzaba con pasos firmes, como quien ya había corrido contra el tiempo antes, solo que nunca así, tan sola, en plena madrugada. Cuando llegó al lugar, sus ojos se abrieron con asombro. Un coche estaba parcialmente aplastado por un árbol caído. El capó aún echaba humo. El parabrisas astillado dejaba ver a un hombre desplomado sobre el volante, inmóvil. «Oiga», gritó, con la voz ya ahogada por la lluvia. «¿Me escucha?» Ninguna respuesta, solo el sonido del agua, golpeando la carrocería abollada. Se acercó e intentó abrir la puerta del conductor. Estaba trabada. Corrió hacia el otro lado, y con esfuerzo, logró destrabarla. El olor a combustible mezclado con cuero mojado y sangre fresca invadió su nariz. El hombre estaba inconsciente, con el rostro parcialmente cubierto por un corte sobre la ceja. Su traje, caro, de tela fina, empapado y cubierto de barro, contrastaba con el auto común, ya casi irreconocible. Clara le tocó el cuello buscando el pulso débil, pero presente. Su corazón latía con fuerza. Necesitaba ayuda, necesitaba una ambulancia, pero allí, en medio de la tormenta, todo lo que tenía era su propio coraje. Clara se alejó corriendo del coche, el corazón desbocado. Volvió a su casa con los pies resbalando en la tierra empapada. Subió los escalones del porche con prisa, abrió la puerta con las manos temblorosas y buscó su celular. Estaba sobre la mesa del salón, donde lo había dejado antes. Intentó llamar a emergencias, sin señal. Caminó por toda la casa, buscando algún punto con recepción. Nada, la tormenta había cortado todo. Señal de teléfono, internet, hasta la televisión por cable se había ido. El mundo parecía reducido al sonido de los truenos y el golpeteo del agua en el techo. Volvió al porche y miró el coche aún inmóvil bajo el árbol caído. El hombre no se había movido. Sabía lo que debía hacer. Corrió hasta el pequeño armario del pasillo y tomó su botiquín de primeros auxilios y una manta térmica. Metió todo en una mochila. Ató una cuerda delgada a su cintura. La usaba en rescates durante inundaciones. Se puso un impermeable más grueso sobre la ropa y salió de nuevo. Al llegar al coche, colocó su mano bajo la barbilla del hombre y levantó suavemente la cabeza, revisando la vía aérea. La respiración era débil, pero estaba. Hizo una verificación rápida de columna y, con cuidado, empezó a soltar el cinturón de seguridad, apoyando su cuerpo contra el de él. Era pesado, mucho más alto que ella, más ancho, y estaba inconsciente,
lo que hacía todo aún más difícil. Vamos, saldrás de esta conmigo. ¿Me oyes?, dijo para sí misma, casi como un mantra. Con la fuerza que aprendió en la práctica de la vida, Clara tiró de su cuerpo fuera del coche, apoyó su peso sobre los hombros y, tambaleando, logró llevarlo hasta el porche de la casa. Cada paso era una batalla. Sus pies se hundían en el barro, el viento intentaba derribarlos, el mundo parecía conspirar en contra, pero había algo en ella, una terquedad, una fe, que no le permitía rendirse. Dentro de la casa, acostó al hombre en el sofá, le quitó el saco mojado, cortó la camisa con unas tijeras para ver mejor las heridas. Tenía hematomas en el pecho y un corte profundo en el brazo. Nada que indicara un riesgo inmediato de muerte, pero si no lo atendía bien, podría infectarse o empeorar. Clara limpió las heridas con delicadeza, suturó el corte más grande con precisión, aplicó suero, colocó vendajes, midió los signos vitales con un equipo portátil que tenía por precaución. Todo indicaba que él necesitaba reposo, monitoreo y calor. Lo cubrió con mantas, preparó una bolsa de agua caliente, acomodó su cabeza en una almohada suave y se sentó a su lado, observando. Aún herido, era apuesto, tenía rasgos marcados, barba incipiente, el cabello mojado pegado a la frente, un hombre que parecía fuera de lugar en aquel sofá sencillo, con olor a té y madera antigua. Ninguna billetera, ningún documento, ni siquiera un celular, solo un cuerpo herido, dentro de un traje de diseñador, un desconocido en medio de la tormenta. Y ahora, un huésped involuntario en la vida de Clara en la madrugada, parecía respirar diferente después de la furia de la tormenta. Afuera, las gotas de lluvia seguían cayendo con insistencia, pero ahora en silencio, como si el mundo intentara recomponerse tras haberse desmoronado. En la modesta sala de Clara, rodeada por paredes de madera rústica y el aroma familiar de té tibio y eucalipto, todo permanecía suspendido. La única luz venía de la lámpara antigua, derramando un resplandor suave sobre el sofá, donde descansaba el desconocido. Clara estaba sentada en su silla preferida, los ojos pesados pero atentos, el cuerpo agotado por la tensión de las últimas horas. Sostenía una taza entre las manos, ya fría, pero que aún servía como escudo para los pensamientos inquietos que rondaban su mente. Sabía que esa noche había cambiado el rumbo de su descanso, pero no imaginaba, ni remetidamente, la profundidad del abismo que acababa de abrirse a sus pies. Fue el sonido de la respiración lo que cambió. Primero casi imperceptible, luego un suspiro leve, rompió el silencio. Clara levantó la mirada y vio sus dedos moverse, sus pestañas temblar, como si intentaran despertar de un sueño demasiado pesado. Abrió los ojos con lentitud, como quien no sabe si está vivo o aún atrapado en el caos que precedió al desmayo. Ella se acercó con cautela, inclinándose suavemente, hasta que su voz pudiera alcanzarlo, sin asustar. «Estás a salvo. Te encontré atrapado en el coche. Tuviste un accidente fuerte, pero ahora estás bien», dijo con ternura, observando su mirada recorrer el techo de madera, las paredes gastadas, los muebles sencillos, tratando de entender dónde estaba. Él parpadeó varias veces, confundido, hasta que sus ojos encontraron los de ella, y entonces fue claro que, más allá del dolor, había un cansancio antiguo en su mirada. No era solo el cuerpo lo que estaba roto, algo más profundo también lo estaba. ¿En dónde estoy?, preguntó con la voz baja, rasposa por el frío y la sequedad de la garganta. «En mi casa soy enfermera. Te saqué del auto». Un árbol cayó justo encima. Estabas inconsciente. Intentó moverse, pero el quejido que se le escapó fue suficiente para hacerlo detenerse. Clara vio cómo su cuerpo se tensaba y su expresión se torcía de dolor. «Tranquilo, no te esfuerces todavía. Tienes algunas heridas, pero nada de riesgo inmediato. Aún así, sería bueno ir al hospital. Al menos para hacerte unos exámenes», dijo con calma, observando su reacción con la mirada clínica de quien ya ha visto a demasiada gente mentir sobre dolores que venían del alma. Él dudó, los ojos ahora bien abiertos, alarmados. «No, por favor. Yo no puedo ir a ningún lado, ni ser visto. Nadie puede saber dónde estoy». La urgencia en su tono cortó el aire como una navaja.
Clara se irguió, cruzando los brazos con suavidad, intentando no parecer asustada, pero aquella reacción encendió una alerta inmediata. Eso no era un pedido común, era desesperación. Nadie, ni la policía, ni el hospital. No, respondió con más firmeza. Por favor, solo déjame quedarme aquí. Prometo irme en cuanto pueda caminar bien en solo. Dame unos días. Ella guardó silencio unos segundos, observando cada microexpresión en su rostro, la forma en que apretaba la mandíbula, cómo sus ojos evitaban los de ella, cómo la respiración se volvía pesada, con solo el esfuerzo de pedir. Silencio. Clara conocía ese tipo de herida. Era invisible, pero real. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Más suave ahora. ¿David? ¿Solo David? Él no respondió. Ella asintió lentamente, como quien ya no se sorprende con las ausencias. Está bien, si no quieres hablar ahora, no tienes que hacerlo. Pero no te voy a juzgar por eso. Aprendí que, a veces, solo podemos contar una historia cuando dejamos de sangrar por ella. David la miró con más atención, por primera vez. Aquella mujer, que lo había salvado sin hacer preguntas, que ahora sostenía sus verdades como quien carga un pájaro herido en las manos, parecía ver más allá de lo que él mostraba. Solo te traje aquí porque no había otra opción, continuó ella. No había señal, la carretera estaba inundada y estabas casi inconsciente. Si hubiera sido algo más grave, quizá no estarías aquí para discutirlo. Lo sé, murmuró él en gracias. Ella respiró hondo, sintiendo un peso inesperado en el pecho. No tienes que agradecerme, hice lo que haría por cualquiera. Pero ahora estás aquí, y hasta que te recuperes, eres mi responsabilidad en solo no me mientas, porque ya confié en gente que lo hizo, y me costó caro. Él no respondió, pero el silencio entre ellos decía mucho más de lo que cualquier explicación podría. Clara se alejó despacio, tomó la taza de la mesita y caminó hacia la cocina. Soy Clara, por si querías saberlo, y estás en mi casa porque, al final de todo, todavía creo que podemos encontrar personas buenas incluso en las noches más oscuras. Y desapareció por el pasillo, dejando atrás el eco de un nombre que Hanque, Simple, parecía contener promesas que David no sabía si sería capaz de cumplir. En los días que siguieron, la lluvia dio paso a un frío cortante, de esos que se cuelan por las rendijas de las ventanas y piden una manta más en el sofá. La casa de Clara se convirtió en un refugio extraño y silencioso, donde dos mundos chocaron sin previo aviso. El de ella, de rutina sencilla, y el de él, aún envuelto en niebla y misterio. David, aunque aún débil, empezaba a moverse con más facilidad. Caminaba lentamente hasta la cocina, apoyándose en las paredes, e insistía en ayudar con pequeñas cosas, como servir agua del filtro o encender la chimenea. No hablaba mucho Anne, de hecho, hablaba casi nada, pero Clara notaba sus gestos, los ojos atentos a cada palabra de ella, la forma en que escuchaba sus historias, con una presencia que pocos ofrecían. No hablaban de lo importante, y eso era extraño. Pero había algo reconfortante en esa ausencia de preguntas, como si ambos supieran que lo que los unía no era lo que sabían uno del otro, sino lo que cada uno intuía, esa sensación instintiva de que, incluso sin saber de dónde venía el otro, había algo allí que tenía sentido. Una noche, él se sentó en el porche, con una taza de té caliente entre las manos. Clara se unió minutos después, envuelta en una manta. La luna brillaba entre las nubes que aún flotaban pesadas en el cielo, como recuerdos que se niegan a irse del todo. Esa herida en el brazo va a dejar cicatriz, comentó ella, rompiendo el silencio con suavidad, pero es pequeña, parecerá una línea, como si el tiempo hubiera firmado tu piel. Él sonrió, por primera vez. Ya tengo otras, respondió. Yo también, dijo ella, mirando la oscuridad al frente. Algunas ni se notan, pero duelen más que las visibles. David giró el rostro hacia ella. Esperó. No insistió. Mi padre era camionero, continuó ella, sin saber bien por qué lo contaba. Un día salió a hacer una entrega y nunca volvió. Fue mi primera lección sobre el tipo de dolor que no avisa cuando llega. Ni cuando se vi. Él permaneció en silencio, con la mirada perdida, pero su mandíbula se contrajo. Clara lo notó. Desde entonces,
Aprendí a no hacer preguntas para las que no estoy lista para oír las respuestas, agregó ella. Pero eso no significa que no perciba el peso que cargas. David desvió la mirada, como si esas palabras hubieran tocado algo dentro de él que no estaba listo para enfrentar. Gracias por no preguntar, murmuró. Aún no sé cómo contarlo. Entonces, no lo hagas, dijo ella, con firmeza gentil. Cuida de ti primero. Luego, lo demás vendrá. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Un silencio más cómodo, cozy complice. Ella se levantó y fue a la cocina. Regresó con un pedazo de pastel sencillo y lo colocó frente a él. Él agradeció con una mirada. Esa noche no hubo confesiones, pero hubo algo aún más raro. Dos soledades que, por primera vez en mucho tiempo, no se sintieron solas. Los días siguientes llegaron con una luz más suave, como si el cielo también intentara recomponerse de la violencia que había descargado sobre la tierra. La casa de Clara, antes silenciosa por naturaleza, empezó a llenarse de sonidos discretos de una rutina compartida. Pasos sobre la madera antigua, cubiertos siendo lavados uno al lado del otro. El silbido apagado de la tetera, mientras dos cuerpos aprendían a habitar el mismo espacio, sin prisa. David ya caminaba con más firmeza. Insistía en ayudar, incluso contra las recomendaciones de ella. Era el tipo de hombre que no sabía sentirse inútil por mucho tiempo. Encendía el fuego de la chimenea, cargaba leña, barría el porche cuando Clara salía a comprar víveres, y cuando ella regresaba, encontraba la mesa puesta con café y pan caliente, aunque él no supiera preparar mucho más que lo básico. Había ternura en los detalles, ese tipo de cariño silencioso que vive en los gestos más simples. Clara observaba todo con un cuidado que intentaba disimular. Solía mantener una distancia emocional segura con las personas, aprendida a fuerza de golpes, pero había algo en David que escapaba a la lógica. No era solo la forma en que se comportaba, educado, amable, reservado. Era lo que se escondía detrás de su mirada, ese peso silencioso de quien ya ha perdido demasiado. Ha confiado en la persona equivocada, ha visto el suelo desaparecer sin previo aviso, y ella reconocía esa mirada, porque era demasiado parecida a la suya. Una tarde fría, se sentaron juntos en el sofá, lado a lado, viendo cualquier noticiero. David parecía desinteresado, hasta que apareció un reportaje sobre bolsas europeas. Y fue entonces cuando Clara lo notó. Comentó algo sobre los números, de forma casual, pero con demasiada precisión para alguien común. Habló de una empresa como si la conociera desde dentro. Luego intentó disimular cambio de tema, pero Clara ya lo había notado. Era el segundo detalle de esa semana. El día anterior, había leído en francés la etiqueta de un producto importado en la cocina, sin darse cuenta de que había hablado en otro idioma. Ella no dijo nada, pero comenzó a armar el rompecabezas con cuidado, como quien manipula una bomba, para no activar lo que hay debajo. Esa noche, cuando ella se agachó para sacar una manta del armario, David se acercó por detrás para ayudar. Sus manos se tocaron por casualidad, pero tardaron en soltarse. Los ojos de Clara subieron lentamente hasta encontrarse con los de Ellen, y por primera vez, ninguno desvió la mirada. Fue un instante demasiado largo para ser accidental, demasiado corto para poder controlarlo. Él levantó una de sus manos y le tocó el rostro, con una delicadeza absurda, como si pidiera permiso en silencio. Y ella, por un momento, cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, fue ella quien tomó la iniciativa. Se acercó, tocó sus labios con los de él, con la lentitud de quien no tiene prisa por huir. El beso fue tranquilo, sincero, como si el tiempo se hubiera detenido allí, entre dos personas que llevaban demasiadas cicatrices, como para dar un paso en falso. No hubo urgencia. Cuando se separaron, ambos permanecieron con los ojos cerrados unos segundos más, como si intentaran guardar ese momento dentro del pecho, lejos del mundo. No tienes que contarme nada ahora, susurró ella, casi sin voz. Pero por favor, no Mayenta. Él asintió, con los ojos humedecidos. Solo que no sé por dónde empezar, respondió con una sinceridad cruda. Entonces empieza por lo que sientes, dijo ella, y se alejó, llevando la manta, como quien acaba de cargar con una parte de él consigo. La noche cayó como un velo sobre la casa aislada, envolviendo todo en una penumbra íntima que parecía hecha
a medida para lo que nacía allí, entre las grietas del miedo y la confianza. Clara y David cenaron en silencio, no por falta de palabras, sino porque había una nueva complicidad en el aire, hecha de miradas largas, sonrisas que empezaban en la comisura de los labios y se expandían hasta el pecho, el roce leve de las manos sobre la mesa, los dedos que se buscaban sin apuro, como si cada gesto dijera más de lo que las palabras jamás podrían. Más tarde, ella puso un disco antiguo a sonar, una de esas canciones que hablan de añoranza incluso cuando nadie se ha ido aún. El sonido suave llenaba los rincones de la casa, mientras David observaba a Clara moverse en la cocina, preparar el té con una calma que parecía esconder la tormenta que vivía dentro de ella. Se acercó despacio, la rodeó por la cintura y apoyó el rostro en la curva de su cuello, como si buscara abrigo justo en ese lugar donde latía el calor de la vida. Clara se irguió con los ojos cerrados y lo besó de nuevo. Esta vez, sin duda, sin titubeos, fue un beso que no buscaba respuestas, solo presencia. Y después de eso, se perdieron juntos en la habitación pequeña, entre sábanas limpias y cuerpos que se encontraron con la urgencia de quienes llevan demasiado tiempo sin permitirse sentir. Esa noche fue más que un momento de entrega física. Fue un pacto silencioso, un acuerdo sin palabras de que, aunque no supieran ni siquiera el nombre completo del otro, existía allí algo más fuerte que las dudas. La verdad desnuda de dos corazones rotos que, por algún milagro, se reconocieron en medio del caos. Por la mañana, Clara despertó sola en la cama. El lado de él aún estaba tibio, lo que significaba que había salido hacía poco. Se levantó, se puso un suéter y fue hasta el porche. Y entonces lo vio en el terreno junto a la casa, justo detrás de los árboles húmedos, por el rocío de la madrugada. Una silueta se movía, alguien agachado, con algo entre las manos. Entrecerró los ojos en un hombre con una cámara. El lente apuntaba en dirección al coche aún chocado, detenido hacía días, cerca de la cerca. Clara se quedó helada. Corrió de vuelta al interior y encontró a David en la cocina, con la camisa entreabierta, preparando el café. «Hay alguien afuera», dijo sin rodeos, con una cámara en escondido. Él giró el rostro con una expresión de susto genuino. En un segundo, el rostro que minutos antes sonreía se convirtió en piedra. Los ojos, antes tranquilos, ahora escaneaban la habitación como si estuvieran en guerra. ¿Cómo que alguien? ¿Dónde exactamente? Detrás de los árboles. Estaba tomando fotos del coche. David se pasó la mano por el cabello con fuerza, caminando en círculos, los pies descalzos golpeando el suelo con prisa. Mierda, mierda. No, ahora no. ¿Quién eres, David?, preguntó Clara, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué está pasando? Él se detuvo, la miró, pero no respondió. Te dejé quedarte ante acogí. Confié en ti sin saber nada. Hice el amor contigo. Su voz titubeó, pero continuó. Y aún así, ¿no puedes confiar en mí? No es eso, dijo él, dando un paso hacia ella. No es falta de confianza. Es que, si te lo cuento, todo cambia. Y no quiero perder esto. Ya lo estás perdiendo, respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Porque lo que existe entre nosotros no puede sobrevivir sobre medias verdades. El silencio entre ellos era denso, asfixiante. Ella lo miraba con dolor y rabia, él con culpa y miedo. Y fue en ese silencio que sonó el timbre. Se miraron, sorprendidos. Clara fue hasta la puerta, abrió con cautela. Allí, bajo el cielo gris de la mañana, había una mujer, alta, elegante, con ropa que gritaba sofisticación. Los tacones golpeaban la madera del porche como una sentencia. Su rostro era de angustia y de furia. «Estoy buscando a mi prometido», dijo, entrando, sin ser invitada. Clara no tuvo tiempo de reaccionar. La mujer cruzó la sala y al ver a David, corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «Gracias a Dios, estás vivo». Clara se quedó congelada. «Prometido, prometido». La palabra salió en un susurro, cargada de incredulidad. David se apartó de la mujer con visible incomodidad. Intentó hablar, pero Clara ya no lo escuchaba. El dolor en su pecho ahogaba todo. «¿Por eso te escondías aquí?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Tienes una prometida?». Él trató de responder,
pero ella levantó la mano para detenerlo. Ann ya no quería oír nada. Basta, Ann, se acabó. Te saqué de la lluvia, de la muerte, de la soledad, ¿y esto es lo que me das? ¿Mentiras, engaños, ilusiones? La mujer elegante miraba la escena, confundida, pero a Clara no le importaba. Su corazón estaba en pedazos. Los echó a ambos de su casa, y cuando cerró la puerta tras ellos, asegurándola desde dentro, supo que algo se había roto, y que tal vez nunca volvería a arreglarse. David seguía tocando la puerta, intentando hablar con ella, pero ella se cerró, y no quiso escuchar. Los días que siguieron fueron largos y silenciosos, pero no de ese silencio que abraza. Era el tipo de silencio que grita, que hiere, que pesa en los hombros como una nostalgia sin nombre, sin dirección a donde regresar. Desde el día en que Clara cerró la puerta en la cara de David y de aquella mujer vestida de perfección, él no volvió a aparecer. Ningún mensaje, ninguna explicación, ningún ruido de motor en la carretera que cruzaba los campos alrededor de la casa. Solo el sonido de la soledad. Clara intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Intentó ocuparse con la rutina, limpiar la casa, cuidar las plantas, preparar recetas que ni siquiera tenía hambre de comer, pero todo en ella parecía anestesiado, como si una parte suya se hubiera quedado con él. Aquella noche en que no solo se desnudaron de ropa, sino también de defensas, pero lo que más dolía no era su ausencia. Era la forma en que se había callado cuando ella le pidió una verdad. El silencio en el lugar donde esperaba una disculpa, una explicación, cualquier cosa que le ayudara a entender que no había sido solo una historia más en la vida de alguien que claramente pertenecía a otro mundo. Fue una mañana cualquiera, mientras barría el porche, que el mundo se puso de cabeza. Un auto negro se detuvo al borde del camino, luego otro, y otros hombres con cámaras profesionales bajaron apresurados, hablando por celular, apuntando hacia la casa. Clara se quedó paralizada, no entendía, pero sintió el estómago retorcerse. Dos de ellos se acercaron, armados con micrófonos y miradas hambrientas. Clara Matos, enfermera, ¿podemos hacerle unas preguntas?, dijo uno, ya grabando. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Queremos escuchar su versión de la historia, insistió el otro. Después de todo el país quiere saber cómo fue seducir y esconder al magnate David Ríos aquí, en esta casa tan sencilla, lejos de los reflectores. La frase cayó sobre ella como lluvia ácida. ¿Qué?, murmuró, retrocediendo. No lo sabía. Él es el CEO de Belmont Capital, uno de los hombres más ricos de América Latina. Desapareció justo antes de su boda. Fue dado por perdido. Y apareció aquí, en su cama. ¿De verdad pensó que nadie lo descubriría? Clara retrocedió hasta pegarse a las tablas de la pared. Sintió las piernas temblar. No lo sabía. No sabía nada. No sabía que aquel hombre al que sacó de un coche destrozado, que cuidó con tanto esmero, que dejó entrar no solo en su casa, sino también en su alma, era un magnate, uno de los más poderosos del continente. Los reporteros seguían hablando, pero ella ya no los oía. Solo escuchaba el sonido de su propio corazón, acelerado, dolido, herido. En las horas siguientes, no logró salir de casa. El teléfono, antes mudo por falta de señal, ahora no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Su foto, tomada de lejos, desde el porche, con el cabello revuelto y la expresión de susto, estaba en los sitios de chismes, en las redes sociales, en los titulares sensacionalistas. La enfermera que destruyó el compromiso del multimillonario, el romance secreto que sacudió a la alta sociedad. Ella, que siempre vivió al margen, ahora era el centro de una tormenta que no pidió. Y el hombre por quien arriesgó tanto había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La casa estaba sumida en silencio cuando él volvió a aparecer. Clara vivía los días en modo automático, respirando porque el cuerpo insistía, caminando por la casa, como quien busca una versión de sí misma, olvidada en algún rincón. Ya no barría el porche, ya no respondía a los mensajes que llegaban de extraños, periodistas, curiosos. Solo dejaba que el tiempo pasara, como si el dolor necesitara espacio para vaciarse solo. Cuando sonó el timbre,
Ni siquiera tuvo fuerzas para asustarse. Abrió la puerta con la mirada perdida, esperando otro rostro desconocido, otra pregunta invasiva, otra cámara apuntando como un arma. Pero lo que encontró fue a él, a David, solo, con los ojos cansados, el rostro abatido, la misma expresión de culpa que ella ya había visto antes, solo que ahora, mezclada con algo más al arrepentimiento sincero. Tenía que venir, dijo, con la voz baja. Aunque fuera solo para que me echaras de nuevo. Ella permaneció en silencio unos segundos. Su corazón quería avanzar, pero el dolor aún era demasiado fuerte. Aún así, abrió un espacio en la puerta y dio un paso al lado. Él entró en la sala. Parecía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez era el peso de las palabras que traía consigo. Fui un cobarde, empezó, con los ojos fijos en el suelo. Cobarde por haberme callado cuando me pediste la verdad, pero tenía miedo, no solo de perderte, sino de meterte en un mundo que destruye todo lo que toca. Clara cruzó los brazos, el rostro serio, pero los ojos llenos de preguntas. La noche de mi compromiso, continuó él, tragando en seco, recibí una llamada de mi abogado. Quería confirmar algunos detalles del contrato prenupcial. Salí del salón y fui a la biblioteca del castillo donde se hacía la fiesta. Cuando volví, no encontraba a mi prometida. Pregunté a los invitados, a la organizadora. Nadie sabía dónde estaba, hasta que oí risas que venían de esa misma biblioteca. Se detuvo, respiró hondo. El silencio entre ellos era denso. Cuando entré vi en ella y mi mejor amigo. Él era gerente de una de las sucursales de la empresa. Estaban juntos, sin pudor, sin culpa. Ella aún llevaba el anillo que yo le había puesto en el dedo 2 horas antes. Clara cerró los ojos, sintiendo un nudo formarse en el pecho. Tomé el primer auto que vi en el estacionamiento. Tenía la llave puesta, era viejo, común. Solo quería desaparecer. Conduje sin rumbo, en medio de la tormenta. No tenía teléfono. No tenía nada, y por alguna razón, que solo el destino entiende, terminé aquí. Frente a tu casa, enfrente a ti. Él levantó los ojos, estaban llenos de lágrimas. Cuando desperté y te vi, pensé que había muerto. Eras todo lo que el mundo al que pertenezco no tiene. Verdad, amabilidad, luz. Y yo fui un tonto, un cobarde. Pensé que si te decía quién era, todo cambiaría aunque te irías. Clara no respondió. Sus palabras le corrían por la piel como agua tibia sobre una herida abierta. Cuando supe que tenía que arreglar todo. Volví, terminé definitivamente con ella. Despedí a mi amigo, reorganicé la empresa, me alejé de la dirección, todo eso, porque necesitaba volver contigo. De verdad limpio. En un largo silencio se instaló entre ellos. David parecía más liviano después de contar, pero también vulnerable, como quien entrega el corazón entero, en la palma de la mano. ¿Y ahora?, preguntó ella, casi en un susurro. ¿Qué esperas? Él dio un paso al frente. Que me des una segunda oportunidad. No para retomar desde donde quedamos, sino para empezar desde cero, con la verdad, con el amor que no supe darte antes, pero que nunca dejé de sentir. Clara lo miró durante un largo rato, y por primera vez en días, sintió algo distinto en el pecho. Ya no era dolor, era esperanza. Después de que terminó de hablar, el silencio entre ellos fue tan profundo que se podía oír el viento soplar entre los árboles afuera, como si el mundo también contuviera el aliento, esperando el desenlace de una historia que se había enredado demasiado entre pliegues de dolor y orgullo. Clara seguía de pie, cerca de la ventana, observando el campo que ahora empezaba a cubrirse de hojas secas, señal de que el otoño se acercaba. Por dentro se sentía igual a un lugar en transformación, con raíces aún firmes, pero con hojas cayendo, abriendo espacio para algo nuevo, aunque no supiera si era seguro volver a florecer. Hablas bonito, David, dijo, sin mirarlo directamente. Hablas como quien siente, y yo creo que sientes, pero el amor no lo arregla todo. No es el amor lo que me da el coraje de volver a confiar. Es el tiempo, y el tiempo, ¿no? ¿Me lo puedes prometer? Él se acercó con calma, manteniendo la distancia que ella, sin decirlo, había pedido. No vine a prometer nada, respondió con honestidad. Vine a entregarme en tal como soy, con todo
lo que cargo y con todo lo que puedo ofrecerte, si aún quieres intentarlo. Ella finalmente lo miró, y en esa mirada había algo diferente. Ya no era rabia, era miedo, un miedo profundo, de quien ya se lanzó una vez, y se rompió. El mundo en el que vives no tiene espacio para mí. Yo solo soy una enfermera de un pueblo pequeño. Me gusta el silencio, el olor del campo, vivir sin máscaras. Why, tú eres portada de periódico, eres reuniones, helicóptero, contratos, cifras. ¿Cómo funcionaría eso? No funcionaría si yo todavía quisiera esa vida, respondió Anne, pero no la quiero, no después de haber conocido lo que es real. Tú me enseñaste eso, me hiciste recordar que lo que importa no tiene etiqueta ni apellido. Es lo que se siente cuando estás cerca de alguien y el mundo cabe en una mirada. Clara sintió un nudo en la garganta. Quería ser Durán, quería mantener el muro, pero una parte de ella, tal vez la más verdadera, ya se había empezado a desmoronar desde el momento en que él volvió. Necesito tiempo, dijo con sinceridad, no para decidir si me gustas, en eso ya lo sé, sino para entender si puedo vivir en ese lugar, entre lo que fuiste y lo que dices querer ser. Él asintió, puedo esperar, pero no me quedaré quieto. Te voy a mostrar, día tras día, que no estoy aquí solo por arrepentimiento. Estoy aquí porque encontré en ti lo que no sabía que estaba buscando. Y eso, no se olvida. Nunca en ella sonrió levemente. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. Por primera vez en días, había luz en sus ojos. Y en ese instante, ambos supieron, no sería fácil, pero sería verdadero. Los días siguientes no estuvieron hechos de promesas, ni de grandes declaraciones. Estuvieron hechos de gestos pequeños, casi imperceptibles, pero llenos de intención. David se convirtió en parte de la rutina de Clara, con la misma naturalidad con la que la lluvia moja la tierra sin ruido, pero con profundidad. Se levantaba temprano, ayudaba en lo que podía, insistía en aprender el nombre de las vecinas que pasaban a dejar huevos o pan casero. Reía con las historias del carnicero que confundía los cortes y se sorprendía con la ligereza de ese lugar donde a nadie le importaba lo que tenías en el banco, sino lo que llevabas en la mirada. Clara lo observaba en silencio. Poco a poco se permitió ver, no al hombre que cayó con un traje caro en medio de una tormenta, sino al hombre que ahora cargaba bolsas en el brazo y reía a carcajadas con los niños en la calle de tierra. Había algo nuevo en David, o tal vez era el mismo de antes, solo que ahora, sin armaduras. Caminaban juntos por los campos al atardecer, donde el cielo parecía pintar con cuidado cada matiz de luz un poco, pero en ese poco había todo. Ella contaba sobre su infancia, sobre los miedos, sobre cómo perder a su padre. Le enseñó que las personas no son para siempre, pero los sentimientos que dejan, esos permanecen. Él escuchaba, atento, y por primera vez, también hablaba. Contaba cómo fue crecer rodeado de expectativas, cómo aprendió a usar máscaras desde joven, cómo la soledad puede ser ruidosa, incluso en salas llenas de aplausos. Contaba, y se desnudaba no de ropa, sino de corazas. Una tarde, Clara preparó un pastel sencillo de maíz, la receta de su abuela. Mientras esperaban que se horneara, se sentaron lado a lado en el porche. David sacó un cuaderno y le mostró algo que venía escribiendo desde que volvió, páginas y más páginas de ideas, dibujos, proyectos, pero no de negocios, de vida, de sueños nuevos, de un futuro posible. Allí, no sé qué va a pasar de ahora en adelante, dijo él, con voz serena, pero sé que, a donde sea que vaya, quiero llevarte conmigo, no como trofeo, ni como parte de una historia bonita, sino como raíz, porque fuiste tú quien me mostró dónde estaba el suelo. Ella lo miró con una mezcla de ternura y gratitud. Extendió la mano, tocó la suya, y en ese toque ya no había miedo. Esa noche no hubo ceremonia, solo verdad. Se acostaron juntos, sin prisa. Los cuerpos se reconocieron, esta vez sin el dolor de antes. Era amor en completo, paciente, real. Cuando amaneció, Clara despertó con la cabeza sobre su pecho, escuchando el sonido de un corazón que, aún dormido, latía firme, como diciendo, ahora sí, aquí is